Que Dios te bendiga y haga resplandecer su rostro en ti. Que Dios te bendiga, que puedas ver brillar su luz en ti, que siempre alumbre el camino. Los encuentros con Dios tienen consecuencias eternas. Aquí vemos un cuadro. Muchas veces el pastor ha hablado acerca de que la Biblia está llena de cuadros, pinturas, un cuadro con una pintura de algo que nos muestra algo. Y por regla general, todos los cuadros se refieren a lo mismo: la condición perdida del hombre, el amor de Dios hacia el hombre perdido y el camino que Dios ha dado para que ese hombre perdido pueda salvarse. Aquí vemos en esta porción de la palabra una historia muy, muy bonita acerca de un ciego que se llamaba Bartimeo, que tuvo un encuentro con Dios, tuvo un encuentro con Jesús. Hermanos, yo creo que los encuentros que tenemos o que hemos tenido en nuestras vidas, aparte, vamos a ver a un ladito, vamos a dejarlo para más adelante, el encuentro personal con Cristo. Hemos tenido encuentros que han marcado nuestra vida. Nos hemos encontrado con quien es nuestra esposa o nuestro esposo. Nos hemos encontrado con aquella persona a la que Dios usó para conocer su palabra. Nos hemos encontrado con alguien que fue nuestro modelo, nuestro ejemplo, alguien que hizo algo por nosotros, alguien al cual nosotros admiramos, etcétera, etcétera. Encuentros que marcaron o que dejaron algo en nuestras vidas. Yo creo que el más importante, después de nuestro encuentro personal con Cristo, es el de nuestra cónyuge o nuestro cónyuge, en el caso de las hermanas. Yo decía en el mensaje de la mañana que en mi mente está todavía muy claro, muy fresco el día en que conocí a Candy. Muy clarito las circunstancias, casi puedo acordarme qué ropa tenía ella y qué ropa tenía yo, el lugar, la hora y todo. Ese momento marcó mi vida porque 8 años después de ese momento yo me casé con la que es mi esposa, con la que ya tengo 41 años de casado, más los 8 son 49. Creo que muchos de ustedes no llegan a esa edad todavía. Es una vida larga y que se ha conservado así, gracias a Dios. Entonces hay encuentros que marcan, pero yo creo que el encuentro que marca la vida de cada persona de una manera eterna, como lo menciona el nombre que le pusimos a este mensaje, es el encuentro con el Señor Jesucristo. Y la porción que acabamos de leer nos habla de Bartimeo, el ciego de Jericó. Y vamos para el estudio y hacerlo todo en orden. Dice la palabra que debemos hacer todo decentemente en orden. Lo vamos a hacer dividiéndolo en 3 partes. La vida de Bartimeo antes de conocer a Cristo. El encuentro de Bartimeo con Cristo y la vida de Bartimeo después de haber conocido al Señor. Vamos a ver qué dice la Biblia de Bartimeo antes de conocer a Cristo. Vamos a ver el versículo 46. Versículo 46. Dice así:
Entonces vinieron a Jericó. ¿A quién se refiere? A Jesús y sus discípulos. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos, o sea, el Señor y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Ok? Aquí vamos a ver cuál era la condición de este hombre, de Bartimeo. Primero, le faltaba visión. Estaba ciego. Y vamos a tratar de hacer comparaciones del texto bíblico con la situación de personas que no han recibido a Cristo y personas que hemos recibido a Cristo, pero que todavía tenemos, si no ceguera espiritual, cuando menos miopía espiritual. Entonces era un ciego, físicamente ciego. ¿Qué le pasa a un ciego? Un ciego no puede disfrutar de las maravillas de la creación. No puede imaginarse, estamos hablando de un ciego de nacimiento. Le dices a un ciego, óyeme, las hojas son verdes. ¿Qué idea puede tener ese ciego en su mente sobre un color que no conoce? Simplemente debe ser una vida muy, muy triste. Y si Dios no compensara la ceguera con un oído muy desarrollado, porque los ciegos dicen que desarrollan su sentido auditivo para compensar la ceguera. Dicen que el tacto también, son muy hábiles para leer el sistema braille. Pueden leer incluso la Biblia, hay Biblia braille. Hay una película, la vi en casa de mi hermano Armando, ¿te acuerdas? De una Biblia braille que era la única que subsistía después de una explosión nuclear y cómo aquel hombre la cuidaba con su propia vida porque era la única que había. Bueno, entonces el ciego anda en tinieblas, anda en temor de chocar, de caerse. En la vida actual nosotros vamos al centro y vemos a ciegos, están con sus bastones y aparentemente están caminando muy bien, pero ¿qué puedes sentir? Hagan el intento, hermanos. Yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando era maestro, hacía unas actividades y una de ellas se llamaba el Lazarillo. Aquí tenemos una hermanita, bueno, pero ella no le di clase. De que te hacías guiar por alguien, era la actividad. Los alumnos, había uno que llevaba y el otro que cerraba sus ojos. Ese era el chiste, cerrar los ojos y no abrirlos. Y que te llevaran. No sé si tú sí lo hiciste conmigo. Entonces, yo era ciego a veces. Y es horrible, hermanos. Sabes que al menos como eres maestro, tu alumno no te va a llevar a un lugar donde puedas tropezarte y caerte. Pero esa impresión tienes de que te vas a tropezar, aunque te estén guiando. Entonces ve uno que están llevando a la persona, la están llevando y está así con trabajo, camina ante el temor de tropezar y caer. Y una de las cosas era subir las escaleras. Entonces había que llevar a la persona, subirla, caminarla por allá y bajarla. Y fue una experiencia, no traumática, ¿no? Pero sí una experiencia difícil. Imagínense estar toda la vida en esas circunstancias. Entonces el ciego Bartimeo estaba sin ver, sin disfrutar, en temor y además en una dependencia total de los demás, de alguien. Al no ver, también estaba en una posición de inactividad. Dice la palabra siempre en el mismo versículo 46, dice que estaba sentado junto al camino, sentado. Y no lo digo para que usted se sienta mal porque están sentados. Él estaba sentado de manera permanente sin poder hacer nada. ¿Y qué hacía sentado? Mendigaba, pedía. Y el mendigar es algo que es difícil, es humillante, pero necesario. Cuando la persona mendiga por una necesidad real es humillante. Porque hay bandidos que mendigan por el simple hecho de que no quieren hacer nada para recibir un dinero y juntar una cantidad cada día. Bueno, que Dios se los
perdone, no se los tome en cuenta, pero hay gente que de verdad necesita y debe ser humillante, terrible. Hermano, no sé si alguna vez han pasado por el momento de tener que pedirle prestado a alguien. Es difícil, es humillante. No quisiéramos hacerlo. Ahora imagínate que lo estés haciendo, porque si no lo haces, mueres. Es lo único que puede darte a ti algo para vivir y para comer. Además, estando ciego, no puedes tú distinguir nada. Muy bien, ya vimos las características del ciego Bartimeo, ahora vamos a aplicarlas a nuestra vida. El ciego espiritual está en las mismas condiciones que este ciego Bartimeo. Cuando estábamos ciegos, y vamos a recordar, hermanos, cuando nosotros vivimos en la ceguera espiritual, antes de que Cristo toque nuestros corazones. Vivíamos haciendo cosas que creíamos que estaban bien. Y que hoy, que conocemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que estaban mal. Antes, no sé ustedes, pero yo vengo de la religión mayoritaria, que mal llevé, por cierto, ni siquiera era yo honesto ni sincero allá, pero ahí por la familia, tradición, creo que muchos de ustedes vienen de allá. Entonces, ahí aprendes o te enseñan que los pecados tienen categorías. Hay pecaditos, o como decía aquel hombre que me confesaba, dime tus pecadillos. Yo me sentía lleno de pecadillos y nunca de pecadotes, cuando en realidad, hermano, la palabra nos dice que no hay pecaditos ni hay pecadotes. Todos los pecados pesan igual ante los ojos de Dios. Pero estábamos ciegos espiritualmente y hacíamos cosas que creíamos que no estaban mal. Si no estaban bien, tampoco estaban mal, porque había otros que hacían cosas peores y nosotros no éramos como esos que hacían las cosas peores. Pero eso sí, en el fondo de nuestro corazón nos moríamos de ganas de ser como ellos y los admirábamos. No sé si les pasó a ustedes, yo me acuerdo mucho en la prepa o en la secundaria, cuando venían, y es que en mi época, algunos me decían, pues sí, en aquella época, era un poquito diferente a hoy. Hoy hay más libertinaje, hoy hay más esto, más lo otro. En mi época todavía había, cuando menos si existía, estaba muy discreto y todo, ¿no? Pero había muchachos que eran muy abusados, tenían novias, enamoraban a las muchachitas y mi novia, y luego al otro día está con otra. Y cuando te contaban sus hazañas ya más avanzadas, venía así, le empezabas a sobar su espalda y le dices, ¿qué perfume usas? Pásamelo para ver si las chamacas se fijan en mí como se fijan en ti. ¿Qué haces? Dime cuenta para que yo pueda tener el pegue que tú tienes con las chamacas. Y queríamos ser como ellos, creyendo que eso era lo correcto. Y aquel hombre que era un adúltero ya no diga de profesión, pues no es la profesión del adulterio, pero por costumbre, era su vida de estar con muchas mujeres, lo admirábamos. Hermanos, miren, eso no lo mencioné en el primer mensaje, porque pues Dios no me lo había puesto en la cabeza, pero yo me acuerdo, gloria a Dios, le doy la gloria a Dios por ello, en mi casa, mi papá no era un hombre insultón, no era un hombre grosero, ni mi mamá, ni mis hermanas, ni mis hermanos, no insultábamos en la casa. ¿Y saben cómo lo tomaba yo? Como una falta de confianza entre mi papá y yo. Yo recuerdo haber ido, porque, hermanos, yo anduve en el mundo, Dios me cuidó, bendito sea Dios, y escuché a un amigo que estaba hablando con su papá, pero así, como carretilleros los dos. Y yo decía, ¿cómo me gustaría hablar con mi papá así como hablan esos dos? En serio, hermanos, qué bien se llevan, decía. Y yo con mi papá no tengo esa confianza. Fíjense cómo el diablo
tergiversa las cosas y aquello que es malo te lo hace creer bueno, y que el que está haciendo las cosas malas eres tú. Estábamos ciegos espiritualmente, cambiando lo malo a bueno y lo bueno a malo. La Biblia establece en varios pasajes la creencia entre los judíos de que la enfermedad era producto de pecado, y aquellos que estaban enfermos de algo grave era consecuencia de un pecado. ¿Sí se acuerdan ustedes que hay un pasaje donde había un ciego de nacimiento que le preguntan al Señor, a ver, dinos, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Sí se acuerdan? No recuerdo el texto, pero está ahí en la Biblia. Y el Señor le dijo, ni este ni aquellos, esto es una enfermedad para la gloria de Dios. Entonces, Bartimeo era un hombre ante los ojos de la gente, un hombre pecador. Su enfermedad era producto de un pecado. Nosotros, antes de conocer a Cristo, éramos ciegos totales y absolutos. Al conocer al Señor, vino luz a nuestra mente, a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, a nuestra vida, y pudimos darnos cuenta de algo que no nos dábamos cuenta antes. Y hemos dejado de hacer cosas que antes hacíamos, o al menos hemos intentado dejar de hacerlas, y nos hemos dado cuenta de lo que es conforme a Dios y de lo que es conforme al diablo. Podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Nos falta discernir entre lo bueno y lo mejor. A veces nos conformamos con lo bueno y nos perdemos lo mejor, cuando Dios tiene para sus hijos lo mejor de lo mejor. Muy bien, entonces ya vimos la condición de Bartimeo antes de conocer a Jesús. Ahora bien, vamos a ver los versículos. Vamos a ver, para no saltarnos ninguno. Vamos a ver, aquí estamos. Ahora sí, ya estamos en orden. Bueno, en el mismo versículo vemos que él estaba sentado junto al camino. Le faltaba vigor, le faltaba acción, le faltaba hacer algo por su misma incapacidad o discapacidad física al no poder ver. Cuando uno es ciego espiritual, no obra, está en un lugar y no va hacia el Señor. Te llama el Señor y no haces caso. Si eres un creyente, eres salvo y Dios te dice que hagas algo, no vas. Te quedas en la comodidad de donde estás. Nadie puede quedarse donde está, dice el discipulado 6. Nadie puede quedarse donde está y servir a Dios. Para servir a Dios tienes que dejar tu lugar, tu comodidad, y debes dar ese paso de fe hacia lo que Dios te está pidiendo. Pero Bartimeo estaba imposibilitado y estaba sentado sin hacer nada. Estaba desanimado, estaba inactivo, improductivo. Su ego, su imagen estaba por los suelos. Vivía sin propósito en la vida, sujeto y dependiente de todos los que estaban a su alrededor. Hermanos, dentro de nosotros los cristianos hay laxitud, vamos a llamarle así, laxitud espiritual. Venimos el domingo, bendito sea Dios que estoy viendo el templo casi lleno, y en la mañana también. Antes teníamos ese problema de que en la mañana venía muy poca gente y todo el grueso de la iglesia venía al segundo servicio. Ahorita ya casi se están empatando. Pero de todas maneras, el templo se llena los domingos. Y el resto de la semana, tal vez el domingo en la noche, y da mucho gusto, venimos y hay mucha gente que está viniendo a los discipulados. Pero no toda la gente está viniendo a los discipulados. El martes tenemos martes de oración y no todos los hermanos vienen a la oración.
Hace unas 5 o 6 semanas a mí me dio mucho gusto de haber visto lleno el templo, al menos las sillas que ponemos llenas, y todavía llegaban hermanos y tenían que jalar sus sillas de ponerlo. Ha sido la única vez que yo lo he visto. Y no estaba el pastor. Porque a veces cuando oyen, no está el pastor, hay chance que no vaya. Dice la Biblia, como dice, ataca al pastor o quita al pastor y el rebaño se disuelve, se separa. Pues se llenó, hermanos, se llenó con todas las sillas y fue algo precioso, de veras. Es bendición de Dios cuando ve uno la respuesta de los hermanos a las actividades que Dios puso en la iglesia. No es un invento del pastor ni un invento de Enrique, porque yo dirijo el servicio de oración o porque la gente viene a verme o a oírme o a cantar conmigo. No. Los que vienen porque el Señor los trae y en busca de Dios y su palabra, no en busca de las personas. Si nosotros estamos haciendo eso, estamos mal. Entonces es algo común y corriente, que nosotros venimos y no está mal. El hecho de congregarse no solamente está bien, sino que es un mandato de Dios. Y a veces no lo entendemos bien. Hay gente que, ¿dónde me dice a mí que yo vaya? No te lo dice que vayas, pero te dice que no dejes de hacerlo, que es lo mismo. Yo te digo, mata a ese hombre, es igual que yo te diga, no lo dejes vivo. Es lo mismo, dicho de otra forma. Nosotros lo llamamos a contrario sensu, al revés, pero significa lo mismo. Entonces, el resto de la semana, no nos acordamos de Dios. O si nos acordamos antes de dormir, al levantarte, o si tienes tu devocional, lees la palabra, pero hasta ahí. Cuando Dios demanda de nosotros todo el tiempo, todo, no 2 horas el domingo, o en el caso de nosotros que estamos más tiempo por el ministerio, y 1:30 en la tarde, sino 24 horas, 7 días de la semana, 30 días del mes, 365 días al año, y todo el tiempo que Dios te conceda de vida, tienes que darle a Dios tu tiempo. Evitar ser como el ciego Bartimeo, de estar, pero no hacer nada por el Señor. Él tenía una razón física, pero aquí vemos que las verdades de la Biblia son para nuestro aprovechamiento espiritual. No, aquí nadie es ciego, o tengo que estar ciego, sacarme los ojos para ver lo que sentía el ciego Bartimeo. No. Son figuras, son pictures, cuadros de cosas que Dios quiere que sepamos y que son siempre, van a lo mismo. Perdidos, ciegos, encuentro con Cristo y cómo estamos después de haber tenido nuestro encuentro con Cristo. Que no siempre, hermanos, es salvación, ¿eh? Hay gentes, y vamos a ver algún ejemplo aquí, que estuvieron en contacto con el Señor, que les dijo lo que tenía que hacer y no lo hicieron y se perdieron. ¿Ok? Muy bien, entonces ya vimos a Bartimeo antes de encontrarse con Cristo. Además, la posición de la ceguera espiritual no es del Nuevo Testamento o es algo que a mí se me ocurrió o que alguno de ustedes que me apoye, que conoce, que sabe que lo que estoy diciendo es verdad, se les ocurrió, sino que está en la palabra. Vamos a buscar Deuteronomio 28, 29. Al principio, creo que es el último libro de los 5 del Pentateuco. Deuteronomio 28, 29. Lo voy a leer para ahorrarnos el tiempo. Y palparás al mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Palparás al mediodía. Tantearás, estarás así, en plena luz del día.
como el ciego en la oscuridad. Fíjense, el ciego en la oscuridad de sus ojos, en la oscuridad de su vida. No es que pues, los ciegos estén en lo oscuro y ahí nada más no ven, no, en cualquier lugar. Pero si nosotros estamos en un lugar oscuro, junto a un ciego, el ciego tiene ventaja contra nosotros. Porque el ciego, con el puro oír, va a poder caminar allá, aunque siempre con los temores y todo lo que hemos referido antes. Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Esta es una palabra de Dios para el pueblo de Israel, que no obstante haber sido liberado de la esclavitud de Egipto. Egipto sabemos que es el símbolo de la esclavitud del pecado, el pecado. El pueblo es liberado del pecado y hay un tramo de 40 años por el desierto hasta entrar a la tierra prometida, otro cuadro de la vida de uno que es salvo. Vives en el pecado, te rescata el Señor y te lleva a la salvación. Cuadros, pinturas, cuadros. Entonces, el pueblo de Israel, a pesar de haber visto lo que había visto, a pesar de haber visto las plagas, hermanos, cuando leemos el Éxodo y vemos lo de las plagas, cómo Dios en un momento permitió que las plagas afectaran a todos, pero cuando las plagas empezaron a ser ya muy fuertes, apartaba. Solamente les caía a los egipcios y a los hebreos no les tocaban nada. Se morían los ganados de los egipcios y los ganados de los hebreos. Nada. Pasaba eso, nada. Y aquí, nada. Entonces, vemos que aquel pueblo que había experimentado el poder de Dios y los milagros de Dios, aún así era necio. Aún así seguía pecando, aún así se seguía yendo a la idolatría, aún así hicieron sus becerros de oro, aún así se negaron a tomar la tierra prometida y brincar el Jordán porque tuvieron miedo, a pesar de que Dios les había dicho, yo te voy a entregar la tierra. Entonces Dios les dijo, tú por tu pecado vas a ser ciego, como un ciego. Y en pleno día no sabrás qué hacer, no encontrarás tu camino. Y además, todo el mundo va a caer sobre ti, serás oprimido. Hermanos, lean la palabra. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel fue oprimido, esclavo? Y ya no estamos hablando de Egipto, después de Egipto, de pueblos grandes, de los sirios, de Nabucodonosor, de los romanos, todo el mundo. Eso es una profecía que se cumple. Y no habrá quien te salve. Es el castigo, este pasaje se refiere al castigo que le esperaba al pueblo de Israel por su pecado. Es el auténtico símbolo del ciego que no ve porque no quiere ver. Nosotros vivimos hoy como el pueblo de Israel, sumidos en una ceguera espiritual que nos impide ver más allá de nuestras narices. Vivimos en pecado, llenos de angustia, necesidades físicas, materiales y espirituales. Pero en nuestra ceguera no nos damos cuenta hasta que Dios nos abre los ojos. Cuando Dios te abre los ojos es cuando ves, miras así, wow, esto es lo que yo hacía. O wow, esto es lo que hago. Tengo que dejar de hacerlo. Muy bien, entonces ya vimos cómo era Bartimeo, cómo estaba antes de conocer a Jesús y la condición humana, por regla general, antes de conocer, de tener una experiencia personal con el Señor Jesucristo, que es el aceptarlo como nuestro Señor y Salvador por fe. Muy bien. Segundo, el encuentro de Bartimeo con Jesús. Eso está de los versículos 47 al 51. Vamos a verlos.
y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo digo así, pero yo no creo que lo dijera él de esa manera. Él clamó. ¿No le suena? Clama a mí, ¿qué dice? Y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Entonces él clamaba: Jesús, Jesús, hijo de David. Jesús, hijo de David. Bartimeo conocía las Escrituras y sabía que el Salvador del mundo, que el Mesías, era un descendiente del rey David. Entonces él tuvo el concepto correcto acerca de aquella persona que él estaba invocando. Todo el que invocar el nombre del Señor, que dice la Biblia, será salvo. Ten misericordia de mí. Bartimeo oyó de Jesús. ¿Cómo oyó de Jesús? No lo dice la Biblia, pero nos está dando a entender que él sabía de la existencia del Señor Jesucristo. Se lo contaron, le habrán dicho: hay un hombre que sana, un hombre especial, le habrán hablado de Jesucristo y él lo sabía. Entonces, cuando él oyó de Jesús, fue cuando él empezó a gritar, porque aún sin verlo físicamente, él ya sabía quién era el Señor Jesucristo. Ya le habían hablado de él. La fe viene, ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, la Biblia se enseña a sí misma y todo nos lleva a lo que Dios quiere que sepamos. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué pasó? Que muchos le reprendían para que se callase, para que callase, perdón. Pero él clamaba mucho más: cállate, no me callo, Jesús, aquí estoy, mírame, aquí estoy. Cállate, no molestes al Señor. Pero él clamaba más. ¿Y qué decía? Ten misericordia de mí. Y vuelve a decir: hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo sabía muy bien a quién estaba clamando. Sabía a quién le estaba pidiendo misericordia. Entonces, él identificó correctamente eso. Oyó de Jesús. Después identificó correctamente a Jesús. Hoy hay gente ciega que no reconoce a Jesús, aunque haya oído hablar de él. ¿Cuántos de ustedes le han hablado a alguien y rechaza a Cristo? No sé ustedes, pero yo, cientos. Pero también hay muchos que han recibido a Cristo. Que no hacemos nosotros, hermanos, para que no nos sintamos la quinta maravilla del mundo. Nosotros solo cumplimos con lo que Dios nos pide, que es predicar su palabra, llevar su palabra, y Dios es el que hace la obra. Que Dios es bueno y nos da parte en el asunto, pero es otra cosa. La Biblia dice que a los ganadores de alma les va a dar una corona. Entonces, si tú tienes hijos espirituales, ten la seguridad que vas a tener una corona el día del Señor. Pero porque hablaste, no porque se convirtió la persona, porque la persona no la conviertes tú, la convierte Dios cuando responde al llamado de Él. Amén. Muy bien, entonces seguimos. Identificó correctamente a Jesús, lo que no hace mucha gente. Tenía la actitud correcta hacia Jesús. No le reprochó su enfermedad, no fue a decirle: mira, ¿por qué estoy así? Hermanos, ¿alguna vez no le reclamaron a Dios? Yo sí. Pero la Biblia me enseñó que ¿quién soy yo para altercar con Dios? Lo dice en Romanos.
Pero tú, oh hombre, ¿quién eres para altercar con Dios? No eres nadie. Entonces, pues ya me aguanto. Pero hay gente que alterca con Dios. Y este hombre no reclamó su enfermedad. La reconoció. Es la actitud que debemos tener cuando venimos a Cristo, de reconocer que somos pecadores. No buscar pretextos. Señor, yo no quería, pero esa chava se me ofreció y no pude resistir. ¿Nunca oyeron eso? Pretextos. Hermanos, en mis caminos de abogado, cuando ejercía y todo, vi muchas situaciones donde nadie es culpable. Nadie. Hasta está bañado de sangre, del cuchillo en la mano. No, yo no hice nada. Además, ella, la persona esta, vino y yo tenía el cuchillo así y guau, empezó a untarse hasta que se cortó y se murió. Solo eso falta. Nunca queremos reconocer nuestro pecado por el orgullo humano. Y hermanos, sabemos que el primer paso para acercarnos a Cristo en plan de salvación es reconocer lo malo que somos, aun cuando el diablo nos diga que somos buenos, o aun cuando el diablo nos diga que no eres tan malo como el que sienta a tu lado. Eso no es así. Bartimeo vino pidiendo misericordia para su mal, reconocía su mal y le pedía al Señor que lo limpie, que lo sane de ese mal que él tenía y que no había ninguna manera, ninguna forma de cambiarlo o de sanarlo, solamente él. Ahora bien, cuando él gritaba, cuando él le pedía a Dios, a Cristo, ¿qué ocurrió? Que la gente vino y cállate, no molestes a Jesús, no lo molestes, déjalo. Cristo caminaba y siempre estaba rodeado de gente. Pero mucha gente, hermanos. Si vemos el sermón de la montaña, ¿cuántos había allá? 5,000. Más sus esposas, más sus hijos. Era un mundo. No sé, creo que ni los Leones de Yucatán llenaron el estadio con tanta gente. Y Cristo era una sola persona. Lleno de gente, rodeado de gente. Me estoy acordando de Zaqueo. ¿Se acuerdan ustedes de Zaqueo? Que es un caso semejante. De hecho, hermanos, estaba en la predicación, pero no nos va a alcanzar el tiempo. De cómo Zaqueo, siendo un chaparrito, se topa con una multitud de gente. Los judíos no son chaparritos precisamente, es gente normal, pero un chaparro junto a un judío o un hombre alto, pues no es. Yo no sé por qué cada vez que he leído lo de Zaqueo, he escuchado algo acerca de él, me imagino el desfile, cuando iba yo a los desfiles, que las personas altas siempre se ponen adelante, los conscriptos, todos están adelante, y la gente atrás, todos brincando. Ahí viene la escuela, ahí viene el USAID, y estás tratando de ver, y te están tapando. Pero este hombre venció los obstáculos, como nosotros tenemos que vencer los obstáculos que el diablo nos pone para venir a Cristo. Y Zaqueo también venció aquellos obstáculos y se subió a un árbol sicómoro. Por cierto, hoy en la mañana, como iba a ser parte de la predicación, estuve buscando allá en el internet y pude ver unas fotografías de un árbol sicómoro. Y efectivamente es un árbol con ramas muy extendidas, donde pues él se subió y se puso de arriba a esperar que pase Cristo. Bueno, ustedes conocen la historia, también una historia hermosa de salvación y que es muy parecida a esta, porque también la dividí en el estado de Zaqueo antes de conocer a Cristo, el encuentro con Cristo y cómo fue Zaqueo después de ese encuentro con Cristo, que eso lo podemos aplicar a nuestras vidas. Ese es el meollo del asunto. ¿Cómo éramos antes de conocer a Cristo? ¿Qué ocurrió en el momento de recibir a Cristo? De nuestro encuentro con el Señor y cómo somos después. Muy bien, entonces nada impidió a Bartimeo acercarse a Jesús. Ahora bien, ¿qué otra cosa hizo Bartimeo? El Señor le dijo, vamos a buscarlo. Entonces Jesús, en el versículo 49,
versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. ¿Qué hizo Bartimeo? Bartimeo respondió al llamado de Jesús. A pesar de que estaba sentado junto al camino, a pesar de que estaba inactivo, a pesar de que estaba ciego, a pesar de todos los pesares que ya vimos, él respondió. ¿De qué manera? Dice que se levantó. ¿Y qué hizo? Dice, arrojó. Él entonces, arrojando su capa, dice, se levantó y vino a Jesús. Tenemos que responder al llamado de Jesús. Él nos habla y nosotros respondemos. No te vanaglories de que no. Tú eres nada y un día lo único que hiciste es responder al llamado que Dios hace a todos. Pero no todos responden. Por eso les decía, tu contacto, tu encuentro con Jesús puede tener una consecuencia eterna buena, tu salvación, o puede tener una consecuencia mala, tu perdición. Punto. No puedes seguir igual después de un contacto con el Señor. O uno, gloria a Dios, o otro, gloria a Dios porque Él nos dio la culpa. Bueno, entonces vemos que Él arrojó su capa. Esto tiene un simbolismo, hermanos. Acuérdense, hay un pasaje en la Biblia que dice: así pues, cualquiera que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ya vimos que el ciego Bartimeo era un hombre imposibilitado, mendigo, quiere decir que no tenía a lo mejor ni casa donde dormir, no lo sabemos. Pero tenía una capa. Y la capa era una prenda muy importante entre los judíos. Jesús tenía una capa, un manto. Pablo tenía su capa. ¿Se acuerdan que él pidió a Timoteo: tráeme los libros y mi capa, o capote, dice algo así? Pero es lo mismo. En la noche hay frío, se cubren con la capa. En el día hay calor, el sol candente, se ponen la capa, les sirve para todo. Entonces debemos pensar, reconocer que esa capa era la única posesión de Bartimeo. No tenía más cosas que su capa. Esta capa me perjudica. Si camino, algo me enredo mis pies en ella y me caigo. Fuera capa. Él dice, la arrojó. No dice, la dobló, la puso así y ahorita que regrese la vuelvo a agarrar. No. Se despojó de lo único que tenía. Cualquiera que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Lo aprendimos, es el texto que aprendimos el domingo pasado. Entonces vemos que la palabra de Dios se cumple. Y la palabra de Dios se estudia con la misma palabra de Dios y encontramos la relación y el hilo de unas cosas con las otras. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Muy bien. Bartimeo había reconocido su necesidad y que solamente Jesús podía liberarlo de ella. Pero al venir a Jesús, Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Es el versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Solamente tú puedes hacer el milagro de que yo vuelva a ver. Solamente Cristo puede hacer el milagro de cambiar nuestras vidas podridas, nuestras vidas enfermas, nuestras vidas llenas de ceguera espiritual, llenas de cosas malas que nosotros creíamos que estaban bien. Y solo Él, a través de su amor, su misericordia y su propia sangre, nos da
la potestad de ser hechos sus hijos, y no me gusta usar mucho ese término, porque podemos, con el perdón de Dios, el derecho de estar en el cielo, porque nadie tiene derecho del cielo. Solamente tenemos la posibilidad o la seguridad, esa es la palabra, de ir al cielo por el amor, la gracia y la misericordia de Dios y la sangre de Cristo. Amén. Muy bien, entonces ya vimos qué ocurrió en los momentos anteriores en la vida de Bartimeo. Ya vimos qué ocurrió cuando él tuvo su encuentro con el Señor. Y el Señor le dijo, eso vamos a ver en el versículo 52. La respuesta de Cristo fue: vete, tu fe te ha sanado, dijo. Te ha salvado. Salvar no es que vuelvas a ver. Salvar es que este hombre había, por ese acto de fe, ya tenido su certeza de un día estar en el cielo, por haber creído en Cristo como el Salvador del mundo, como el Mesías en esa época. Tu fe te ha salvado. Muy bien, entonces el ciego Bartimeo recibió algo más que de lo que pidió. Y es algo que estamos estudiando en el discipulado 6, ¿verdad? 6 estamos. Que a veces nosotros pedimos algo y Dios nos da otra cosa que no pedimos y que es mejor. Hermanos, la palabra, el conocimiento de la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos ha dado la capacidad de discernimiento entre lo bueno y lo malo. Antes hacíamos todo, creíamos que estaba bien, aunque estuviera mal. Hoy podemos darnos cuenta de lo que está bien y lo que está mal, pero debemos ir más allá, porque si nos conformamos con el solo lo bueno, estamos perdiendo lo mejor. La capacidad del cristiano debe ser tal que pueda escoger no solo entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Cuando logras lo mejor por encima de lo bueno, entonces ya estás dando muestras de madurez espiritual. Como dice Pablo en un pasaje, todo es bueno, todo es lícito, ¿no? Pero no todo conviene. O sea que hay cosas que son buenas, pero no conviene que las hagamos. Y a veces pedimos y Dios nos da algo mucho mejor. El ciego pidió ver. Dios le dio salvación. El paralítico, aquel que rompieron el techo y bajaron la camilla, y el Señor dijo, nunca había visto una fe tan grande. Y al ver la fe de ellos, dijo, tus pecados te son perdonados. Aquel hombre fue como un paralítico, buscando caminar, y recibió vida eterna. Y ahí vemos la sabiduría. Hermano, yo cuando leo esas cosas, hay varios pasajes que me dan risa. Me dan risa como una burla a la persona que quiso tomarle el pelo al mismo Dios. ¿Cómo un hombre, por más inteligente, por más fariseo, por más doctor de la ley, vas a tratar de tomarle el pelo al Hijo de Dios? Que cuando aquello de la moneda, ¿es lícito dar los impuestos? ¿Qué hubiera dicho? Si dice sí, entonces está de parte de los romanos. Si dice no, entonces está solivantando al pueblo para rebelarse contra los romanos. ¿Qué dijo el Señor? Dame una moneda. ¿De quién es esta imagen? De César. Entonces da a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Una respuesta sabia. Entonces a mí me da risa por aquel estúpido que fue a querer tentar a Dios, creyéndose muy chicho, y resulta que tiene enfrente al mismo Dios, creador de todas las cosas. Amén. Entonces, esas actitudes de pedir algo y Dios te va a dar algo mejor es una real posibilidad. Es
muy real la posibilidad de que el Señor te dé lo que tú no pediste y que siempre va a ser mejor que lo que pediste. A veces no te lo va a dar, sabemos que Dios te dice, aguántate, no es tiempo, y a veces no te lo da, porque Él sabe qué vas a hacer con eso que estás pidiendo. A lo mejor va a ser para tu mal, en fin. Muy bien, ya llegamos hasta el punto de lo que ocurrió cuando tuvo el encuentro personal con el Señor. Ahora vamos a ver el postrer estado de Bartimeo. Siempre está en el versículo 52, ya al final, y dice, vete, tu fe te ha salvado. Uno, fue salvo. Antes del encuentro era un hombre perdido, ciego, sin esperanzas. Recobró la vista, pudo ver físicamente. Pero ¿qué dice al final, hermanos? Seguía a Jesús en el camino. Vamos al principio. ¿Dónde estaba Bartimeo? Estaba sentado junto al camino. Hermanos, no es lo mismo estar cerca de que estar en. Hay muchas personas que están cerca de Dios, cerca de Cristo, pero no están en Cristo. Esto tiene una importancia, hermanos, de ver que antes de su encuentro Él estaba a un lado del camino. ¿Quién es el camino? Jesús. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Amén. Entonces, Él estaba a un lado del camino. ¿Cuántos nosotros, aún siendo hijos de Dios, podemos estar todavía a un lado del camino? Porque no estamos caminando con Él ni haciendo lo que Él quiere. Pero seguía a Jesús, ¿dónde? En el camino. Simbolismo de que era un hombre salvo y que cuando nosotros recibimos la salvación que está en Cristo Jesús, nosotros estamos en el camino. Pero mencionamos al principio que hay pasajes donde hubo encuentros personales y no pasó nada. Aquella persona quedó siempre condenada. No lo vamos a leer, solamente lo vamos a mencionar si quieren ustedes apuntarlo. Es Marcos 10, 17, 27. Marcos 10, 17, 27, que se refiere al joven rico. Ustedes saben la historia de este joven que se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Dice que se postró a sus pies y le dijo él, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo es Dios. Los mandamientos sabes. Ama a Dios, a tu prójimo, no robes, no hurtes, no es. Todo eso hago. Y dice la palabra que Jesús le amó. Jesús nos ama a todos, aun cuando sabe que no todos van a responder a su llamado. Y aquel hombre, todo esto hecho. Entonces le dijo, solo te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Así pues, cualquiera que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y aquel hombre se entristeció, dice, porque tenía muchas posesiones. Y eso da margen a aquellas palabras hermosas de Jesús que dicen, cuán difícil es para un rico entrar al reino de Dios. Y la murmuración de los discípulos, porque saben que había mucha gente rica y mucha gente pobre, como hoy. Y sabemos que la palabra de Dios nos habla de hombres riquísimos. Y podemos hablar de Job, y podemos hablar de Abraham, y podemos hablar de José el soñador, y podemos hablar de Jacob y todos los patriarcas que fueron hombres riquísimos. Y sin embargo, conforme a la palabra, ellos están en el cielo por la fe que en un momento manifestaron. Ahora bien, este hombre, por sus riquezas, rechazó la salvación que estaba en Cristo.
Otro cuadro que vemos. Entonces, cuando aquellos hombres murmuraron, él dijo, cuán difícil es que entre al reino de los cielos aquel que ama las riquezas. Entonces aquí ya vemos que es diferente. ¿Por qué? Porque hay gente rica y lee esto y ¡wow! Yo soy rico, no voy al cielo. No. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos ricos están tan confiados en sus riquezas que no sienten la necesidad de Dios. Hay otros ricos que, no obstante su riqueza, sienten la necesidad de Dios y con su riqueza son salvos, no por su riqueza. Dije con su riqueza, no por su riqueza. Sabemos que la salvación viene por la fe en Cristo. Muy bien, entonces vemos que ese hombre rico, ese joven rico, aun cuando tuvo ese encuentro personal, tuvo una consecuencia eterna para su vida. No fue el cielo, fue el infierno. ¿Por qué? Porque rechazó a Cristo. Y eso es lo mismo que le pasa a todas las demás personas que no reciben la salvación que está en Jesús. Entonces vemos, hermanos, el cuadro de los hombres perdidos, los hombres ciegos, el encuentro con Cristo y el aceptar a Cristo, reconocerlo como lo que es, nos lleva a la fe salvífica y a tener ya la esperanza cierta de un día estar por toda la eternidad en el cielo. Porque un día todos vamos a estar en el cielo, hermanos. Nada más que no todos se van a quedar. No todos se van a quedar. Algunos, los que no recibieron a Cristo, se van a ir al infierno. ¿Qué dice? Al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, los encuentros o el encuentro con Jesús tiene consecuencias eternas. Gloria a Dios que para los que aquí estamos tuvo buenas consecuencias. ¿Por qué? Porque siendo lo que somos y sobre todo siendo lo que fuimos, nosotros estamos seguros de que tenemos ya nuestro lugar en el cielo. Es más, tenemos un boleto. ¿Se acuerdan? Tenemos un canto que hacemos: un día me iré de viaje. ¿Sí se acuerdan de ese canto? Un día al cielo iré, tengo listo mi pasaje y la gloria de Dios yo veré. Mi boleto ya lo tengo listo. No es un boleto que esté sujeto a si hay cupo en la aerolínea o no. Simplemente ese día ya tengo mi boleto. ¿Y saben qué, hermanos? Ya para terminar, ese boleto no nos costó nada. Es gratis. Pero, como lo hemos comentado en alguna ocasión anterior, costó mucho ese boleto. A nosotros no nos costó nada, pero costó mucho, muchísimo, que fue el sacrificio cruento de Cristo en la cruz, derramando hasta la última gota de sangre por amor a nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre. Hola, soy Larry Allred, el pastor de la Iglesia Bautista Mérida Norte. Es un placer tenerles con nosotros esta mañana. Gracias por acompañarnos. Pero antes que vaya, quiero preguntarle, ¿está seguro que tiene un hogar en los cielos cuando muera? Si no, quiero invitarle a checar nuestro video Plan de Salvación. Voy a explicar exactamente cómo tú puedes recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. También tenemos otros videos que queremos ofrecerle por su crecimiento espiritual. Por favor, checa nuestro sitio de web para ver si hay otros videos para ayudarte en su crecimiento espiritual. Gracias por estar aquí con nosotros esta semana y por favor regresa por esta próxima semana para aprender más qué dice la palabra de Dios. Dios le bendiga. Buen día.